El otro día con un amigo estábamos hablando de lo maravilloso que era todo Evangelion, cómo era que su complejidad y sus personajes lo hacían tan buen anime. No quise guardar mi opinión sobre esta obra, y por eso hoy estoy acá, para hablarles de este tema. Para justificar el por qué para mí la franquicia es tan buena, voy a dividir el video en 4 partes. Primero, voy a hablar de la trama, luego específicamente hablaré del protagonista, luego hablaré de los demás personajes y finalmente hablaré de sus finales y su importancia. Pero bueno, hoy les voy a hablar del por qué para mí Evangelion es una franquicia maravillosa. Sean bienvenidos a Rage Anime, pónganse cómodos y sobre todo disfruten del video. La trama de Evangelion para mí es demasiado compleja. Me tomó tiempo entenderla bien. Es más, tuve que rever algunas cosas para lograrlo y les digo que la verdad valió totalmente la pena. La verdad que es que la manera en la que es manejada la trama me parece algo increíble y es algo que he visto en pocos animes o mangas. Me refiero a ese carácter tan psicológico que le dan, que es increíble. Cada personaje tiene su mundo, sus traumas y sus cosas que los hacen únicos. Por más pequeño que sea el detalle, es maravilloso. Incluso todo este tema de los ángeles tiene también un carácter psicológico, por todo lo que representan más que nada. También hay mucha filosofía en esta obra que va de la mano con esto de los ángeles. Y cómo es que los ángeles tiran todos para el mismo lado. Y acá te das cuenta de que los humanos no. Y esto es genial porque muestra dos puntos de vista distintos. Por un lado los ángeles tiran todos para el mismo lado. Y por otra parte los humanos, que si bien la mayoría al principio tenían un objetivo en común, luego por esos rasgos que los hacen humanos, fueron perdiendo de vista su objetivo. Los ángeles para mí cumplen una función súper importante, pero son completamente opacados por el tema de Adán y Lilith. La verdad que todo eso de los impactos me parecía algo que al principio no comprendía, pero eso para mí lo hacía algo más genial todavía. Esa complejidad hace a esta historia algo único, más allá de todo lo psicológico. Pero digo, Adán y Lilith son la esencia de la obra, por todo lo que significa el anime y cómo le dan ese funcionamiento al mismo. Un funcionamiento que también los EVAs le dan. Por ejemplo, el EVA 02 es algo que me encanta, pero es opacado completamente por el EVA 01. Hace un trabajo magnífico ese EVA, que ya les digo, para mí es de las mejores cosas que tiene Evangelion. Me encanta cómo es que el EVA se va desarrollando poco a poco. Sobre todo me gustan sus increíbles momentos, como por ejemplo la primera vez que es manejado por Shinji o cuando se vuelve completamente loco, que es algo sumamente épico y sobre todo es una escena que demuestra lo oscuro de esa situación. También todo el significado que se le da es algo que me parece muy coherente. Toda esa relación que tiene con la mamá de Shinji me sorprendió por completo, porque demostraba que no solamente era una unidad que se piloteaba y que tenía sus escenas, sino que funcionaba para darle un sentido a un personaje del que poco sabemos y también para completar algunas cosas del protagonista. Otros elementos de la trama que hacen que esta franquicia sea tan buena es todo lo que significaba estar dentro de un EVA. No era subirse a un robot y nada más, es más que eso, y de nuevo le dan otro carácter psicológico y filosófico que me encanta. Si estabas dentro de un EVA, eras considerado un héroe, pero para Cele, por ejemplo, no eran más que herramientas que se iban a usar para conseguir su objetivo. También me gustó mucho el papel de Cele y NERV, dos organizaciones que aportaron mucho para que esta franquicia sea la que es, básicamente. NERV funciona como la organización principal, digamos, y Cele pasa a ser la organización antagonista en los últimos capítulos de la obra. Unos capítulos que me parecieron repletos de información, pero esto sirvió para que Shinji pueda tener su cierre como personaje. Shinji es uno de los mejores protagonistas que he visto. Es muy pero que muy especial. En esta industria del anime y manga está lleno de protagonistas muy básicos, te diría. A lo que me refiero es que hay personajes que son muy planos, vacíos y que solo son los rotos de turno, por ejemplo. Pero Shinji es diferente. Todos se quejan de que es llorón, pero la forma de ser que tiene es algo único y que está muy bien construida. Porque primero, él tiene una vida muy mala. No tiene madre, el papá no le da bola y no tiene amigos. Sumado a todos los traumas que tiene. Encima el padre, luego de tanto tiempo, se le aparece para decirle: che, subite al EVA, y si no subís, rajá de acá. Es algo lógico que él reaccione así. No es como que es el protagonista de la obra, se tiene que bancar todo. Es más, creo que muchas veces por hacerle al protagonista un personaje invencible y sin límites, se olvidan de construirlo bien.
se centran solo en su poder y terminan haciendo un personaje vacío y completamente roto. En cambio, Shinji es de los más completos y complejos que vi. Tiene un desarrollo que me parece magnífico. No es que de un capítulo para otro cambie de manera injustificada, sino que dependiendo de los momentos del anime, cambia según lo que pase, en concordancia obviamente a su manera de ser, que como digo, está muy bien, porque también no es algo loco que él sea así, porque ¿cuántas veces vemos personajes arruinados o que hacen cosas que ignoran sus bases? Muchas veces, y eso es algo terrible porque demuestra que poco importa las bases del personaje, y Shinji, por el contrario, las respeta. Cómo utiliza los elementos que tiene a su alcance para crecer me parece algo increíble. O sea, desde el momento en que se suba al EVA 01, él comienza a desarrollarse de una manera muy coherente. Y no hay un momento en donde digas, che, este personaje hace algo sin sentido y sin peso, sino que siempre respeta su esencia, que son las cosas que hacen a Shinji ser lo que es, un excelente protagonista. Lo que quiero decir con esto es que tiene reacciones, pensamientos muy lógicos y complejos, y con sentido sobre todo, que justifican la manera de ser del personaje. Por ejemplo, los momentos en donde pierde la cordura, en donde se pone muy triste y en donde se pone muy contento. Todos estos momentos tienen un porqué. No están ahí porque sí, incluso, aunque no sea algo de acción, ayuda y más de lo que parece. Es más, yo creo que esas cosas se van juntando y forman algo grande, como por ejemplo la vez que Shinji se toma un tiempo para sí mismo. Creo que es algo que poco a poco se junta con otras características del personaje y hace que él termine haciendo algunas cosas interesantes, cosas que hace con una calidad terrible. Igualmente, hay veces que se me hace también difícil saber cómo y por qué él pensaba de esa manera. A veces había mucha información, pero poco a poco eso lo fue entendiendo cada vez más, y esa misma complejidad que le dan con la información hace que él sea tan excelente protagonista. Él le muestra que un protagonista no es aquel que derrota a cada villano que se cruce por su camino, así sin más, sino que debe ser un personaje muy bien construido, y que sobre todo su papel haga que la misma obra destaque y sea memorable. Y Shinji logra esto de una manera increíble, teniendo siempre un balance. No está ni roto ni nerfeado. Igualmente, más allá de ese balance, Shinji no sería lo que es si no fuera por el papel que cumplen los demás personajes en su vida. Los personajes de esta obra la hacen ser lo que es, una maravilla. Cada uno tiene su mundo, sus traumas y otros detalles que les hacen tener el peso justo y necesario. Por ejemplo, Rei. Creo que más allá de que no parezca que tenga muchas cosas para ofrecer, sí las tiene. Toda esa relación que tiene con Yui y Kari, la relación que va formando con Shinji, que también me parece muy sólida. ¿Cómo es que esa relación lo afecta? Y cómo eso lo hace crecer como personaje. Eso me parece increíble. Más todo el significado que tiene ella en la trama, le hacen ser un personaje femenino que la verdad que está muy pero que muy bien hecho dentro de Evangelion. Hablando de personajes femeninos, hablemos de Asuka. Yo creo que ella es muy pero que muy buen personaje. Sé que al principio es media pesada, intensa y básicamente todo lo contrario al protagonista, pero poco a poco la vamos conociendo e incluso la vamos comprendiendo y encariñándonos con ella. Todos esos traumas y su manera de ser están muy bien justificados en base a su pasado. También la importancia que toma la vida de Shinji me parece algo clave y que complementa a ambos personajes. Y eso hace que ambos puedan desarrollarse como la historia les sea más conveniente. Igual lo importante es Mari en la vida de Shinji, que más allá de que no se mostró mucho de ella como otros personajes, el final que tiene con Shinji y cómo ella hace que él crezca como personaje es simplemente magnífico. Hablando de personajes femeninos importantes para Shinji, no podía faltar Misato Katsuragi. Ella es uno de mis personajes femeninos favoritos dentro del anime y manga. Es increíble, es muy buen personaje. Me hubiera gustado que tuviera otro final, pero eso no quita que sea un excelente personaje. Sus traumas, su relación con su papá, su personalidad, su relación con Kashi, con Shinji y la importancia que tiene para él es otro de los elementos que hace que la franquicia sea tan buena. Es más, creo que dentro de su obra es de los personajes mejor escritos y más completos y complejos. La que también me pareció muy buena pero que no está a la altura de Misato es Ritsuko. Creo que ella también es buen personaje, tiene unos detalles que me gustan y algunos buenos momentos. Pero bueno, para empezar con los personajes masculinos, voy a hablar de Gendo y Kari. Primero que nada, su función como padre es un desastre, pero eso no quita que sea un personaje súper interesante, sobre todo por las funciones que cumple en la obra, su relación con Shinji y la importancia que le da al personaje. Lo que yo creo que también es importante es la relación que él tiene con Yui,
que es otro personaje interesante, del que poco sabemos, pero que fue muy útil para la obra. Al igual que el profesor Fuchitsuki, un personaje que me pareció bastante estable y que está bien. El que me pareció que es muy pero que muy bueno es Kaji, es un personaje que me gusta mucho. Creo que más que nada sirve para completar y darle sentido a Misato y a Shinji, pero más allá de eso tiene detalles y momentos que me encantan. Pero es un poco menos importante que el rol que cumple Kaworu, que es simplemente magnífico. Él es un personaje importantísimo para la obra y para Shinji también. Los demás personajes que no nombré también me parece que están bastante bien. Creo que cumplen su rol, como por ejemplo los amigos de Shinji y los empleados de NERV. Todos los personajes que mencioné en este punto son importantísimos y cada uno hace que Evangelion sea tan maravilloso. Me costó mucho entender el final de Evangelion, sobre todo el de los 24 capítulos. Sentí como que en los últimos capítulos había mucha información, incluso sentía como que daban demasiadas vueltas con el asunto. Era como que cada cosa que pasaba, yo intentaba conectarla con capítulos anteriores y no podía. Pero esa complejidad del final hace que la obra también sea tan buena. Todo ese tema filosófico y psicológico de los personajes me encantó, sobre todo cuando pude comprender el final. Igual hoy en día me siguen surgiendo pequeñas dudas, digamos. Me gustó mucho que hayan sacado varias películas para tener otros finales y sobre todo para aclarar algunas cosas. Creo que se pudo lograr perfectamente, especialmente con las películas más nuevas, Rebuild of Evangelion. Creo que nos muestran las cosas de una manera distinta y sobre todo se nos da una libre interpretación. El final que le dieron a End of Evangelion me gustó, pero el final que tuvo Shinji con Mari me encantó más todavía. Él merecía tener una vida feliz, por todo lo que había pasado, por cómo había crecido como persona y por la conclusión a la que él había llegado. Una conclusión que pudo lograr luego de varias películas. No es que fue de un día para otro, sino que en base a algunas circunstancias pudo reflexionar, pensar y tener un final perfecto que como personaje se merecía. Es más, Rebuild of Evangelion no solo sirvió para Shinji, sino que también para los demás personajes, como por ejemplo Misato Katsuragi. El final de Rebuild of Evangelion, junto con los otros finales, hacen que esta franquicia sea tan conocida y sobre todo sea una maravilla para ver. Evangelion es una maravilla. Todo ese tema filosófico y psicológico me encanta. Cómo es que el autor toma diferentes conceptos para darle más potencia a su obra me parece algo que he visto en pocos animes o mangas. O sea, no vi que se hayan aplicado diferentes conceptos de una manera tan excelente como acá. Sumado también a la complejidad del protagonista y los demás personajes, que eso los hace también algo excelente dentro de su obra. Ellos logran que la trama avance con mucho sentido y sobre todo no tan de golpe. Es como que a medida que pasan los capítulos, el autor se toma el tiempo para prestar atención a sus personajes y que sobre todo tengan un buen cierre. Y creo que por los diferentes finales que hay en Evangelion, se nos muestra que el autor pudo lograr esto a la perfección. Pudo desarrollar y darle un cierre a los personajes, haciéndolos tan memorables y especiales para los fanáticos. Espero que hayan disfrutado del video, denle like, suscríbanse, comenten, compartan. Comenten qué les pareció el video, también sugerencias para próximos videos, ya sean arcos, peleas, momentos, lo que ustedes quieran. Síganme en Twitch y en Instagram para hablar y estar en un contacto más cercano conmigo. También para darme sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran, voy a estar ahí para escucharlos. También sigan el Twitter del canal, que está en la descripción. Y bueno, muchas gracias por apoyar al canal todos los domingos. Recuerden que subo videos esos días. Y bueno, sin nada más que decir, espero que estén bien. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.